soy yo, su doctora Nancy. La doctora Nancy llegó. Bueno, ustedes saben que en la Florida, el gobernador de la Florida, DeSantis, aprobó una ley sobre la educación sexual en edades desde el kinder hasta el tercer grado. ¿Qué conoces? Bienvenida. Estamos con Jugler de nuevo. Bienvenida, mi amiga. ¿Cuánto tiempo que no hacíamos algo juntos? ¿Qué falta me hacía? Entonces, realmente, yo siempre he dicho, y ustedes conocen cuál es mi postura, que yo no estoy de acuerdo con que se eduque sexualmente a niños tan pequeños, en temas tan complicados, con palabras tan complicadas. Cuando yo vi que le hablaban de que el género era una construcción social. ¿Tú crees que un niño de 5 años entiende eso? No lo creo. Educar sexualmente a un niño de 5 años amerita que sea una persona que sea educadora sexual, que tenga conocimiento de lo que va a hacer. Porque a un niño de 5 años no se le puede hablar como se le habla a un adolescente. La primera regla para educar sexualmente a un niño es no hablarle de lo que él no pregunta. Correctamente. Porque eso puede confundir a un niño. Gracias, Elena. Me está diciendo que yo soy orgullo dominicano. Muchas gracias. Lo que a mí me preocupa sobremanera es que una de las cosas fundamentales es enseñar, señor, a los padres, a los políticos y a los maestros qué es la educación sexual, qué es la sexualidad, porque están todos perdidos en el espacio. Fíjense, dice aquí algo que salió en un periódico que tiene que ver esto. Dice: el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, convirtió este lunes en ley la medida que prohíbe la enseñanza de orientación sexual e identidad de género desde el kindergarten hasta el tercer grado. Vengan acá, es que la educación sexual es mucho más que esto. ¿Entiendes? Y esos son dos temas bastante complicados y conflictivos para enseñarle algo a un niño de 5 años. Periodos muy, muy vulnerables. Exacto. La educación sexual es todo lo que tiene que ver con pareja, con familia, con los hijos, con el cuerpo humano y con las emociones, el deseo sexual, de quién me enamoro, todo eso. O sea, la sexualidad es un mundo. Y cuando yo veo sexólogos que nunca han estudiado terapia familiar o terapia de pareja, lo siento, no creo en ellos. Porque la familia, la pareja, los hijos son fundamentales en este proceso. De quién yo me enamoro tiene muchísimo que ver con mi papá, con mi mamá, la relación que tuve con ellos, la relación que ellos tuvieron. Porque es que la pareja de los padres les sirve de modelo a los niños. Y si si él recibe cosas de esa pareja, como que se maltratan, se dan golpes, no se aman, están juntos de que por los hijos, todos esos mensajes los niños lo están recibiendo y pueden terminar decidiendo, y se ve mucho, no casarse. Jamás. Porque dice, si mi papá y mi mamá, mira cómo que se llevan y mira todos los problemas que tienen, ¿cómo es que yo voy a meterme a casarme para vivir eso otra vez? O sea, hay mucho intríngulo, hay muchas cosas. El deseo sexual es algo muy complicado. Y el deseo sexual es la parte más importante de la orientación sexual. O sea, de que usted sea, porque es que eso me preocupa. Es que toda esta gente tiene una confusión terrible. Ellos creen que género y orientación sexual, disforia de género, o como decían ahí, el trastorno de género, o lo que usted quiera, o identidad de género. Todo eso está totalmente relacionado con si yo me acepto como hombre o mujer, pero no tiene nada que ver con la orientación sexual. Correcto. Entonces confunden, entonces al final dicen, ¿verdad? Que la gente le está diciendo, no digas gay. Estamos hablando de orientación sexual y estamos hablando de identidad de género. ¿Qué tiene que ver con no digas gay? O sea, no estamos rechazando a los gays. Correctamente. Entonces, ya por ahí andan perdidos.
Pero Principalmente en base a lo que usted está planteando, doctora, si mucho se sabe o probablemente poco se sabe de este tema que es tan polémico, lo que sí se sabe por consenso general es que el ambiente y el entorno juega un factor determinante para. Si el ambiente y el entorno juegan un factor determinante para, vamos entonces a entender la infancia para poder entonces plantear desde dónde ciertos gobernantes están viendo la aprobación de esta ley, porque aquí se trata no de criticar, ni de politizar, ni de probablemente un tema religioso, político ni moral. Se trata de entender lo que un niño necesita, lo que un humano siente y cómo funciona para poder tener adultos más emocionalmente estables, porque todo parte de la infancia. Entonces vamos a entender esto, sin ánimos de discriminar ni de estar a favor ni en contra de, porque no son posturas. Se trata de entender que tú naces con un sexo, tú naces con un pene o con una vagina. Eso es una afirmación, porque eso se puede comprobar. Solo existen los hombres y existen las mujeres, porque tener pene te hace ser hombre y tener vagina te hace ser mujer. Después de que tú entonces tienes pene y vagina, que ese es tu sexo, tú vas a empezar a desarrollar en tu infancia, dando a entender que el pene y la vagina es algo que papá y mamá también pueden decidir si tú lo tienes o no. Porque antes de tu nacer, tu mamá se puede inscribir o meter en un tratamiento de fertilidad y si tiene varón, 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 busca la hembra. Es decir, que los padres de alguna manera pueden influenciar en el sexo de sus hijos. Después que ya lograron ese sexo o ese niño nació con X sexo, empezamos a desarrollar en la infancia lo que es la expresión de género. ¿Y qué es la expresión de género? Ese niño que tiene una computadora en blanco, porque yo siempre digo que el cerebro humano es como un software. Ese niño viene en blanco, no tiene nada, viene en blanco, él no tiene prejuicios, no tiene criterios, no tiene elecciones, las viene a formar conforme a su cultura, a su familia y a su entorno, a lo que vive. Esos años básicos que son las columnas vertebrales, donde el niño en su infancia empieza a aprender, a codificar, a conectar lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer, porque en la expresión de género a un niño, lo único que le preocupa o que le debe ocupar en su infancia es empezar a entender el mundo y comprender lo que se espera de un hombre, lo que se espera de una mujer, en mi casa, qué significa ser un hombre o ser una mujer, porque en la expresión de género lo único que enfocamos es cómo se espera que un pirata se comporte en la sociedad o cómo se espera que una bailarina se comporte en la sociedad. Porque solo cuando ya yo empiezo a entender esos roles y empiezo a vivir y a identificar si me siento cómodo con ellos, es que yo puedo definir la identidad, mi identidad de género. Y esa identidad de género empieza en la adolescencia. Si me siento bien, me siento cómodo, me siento alineado con ese pene o esa vagina y con lo que significa ser un hombre o una mujer. Y en ese proceso de identidad de género, que es una fase de exploración, de conocerme, que muchas veces cuando llega en la adolescencia se mezcla con la crisis propia de la adolescencia, que es una crisis de identidad, luego de este camino de explorar o de vivir lo que me corresponde, defino por último mi orientación sexual. En pocas palabras, la identidad es cómo yo quiero que el mundo me vea de la puerta de mi cuarto para afuera. Y la orientación sexual es lo que yo escojo de la puerta de mi cuarto para adentro para intimar, para relacionarme, para conectar, para sentir. Entonces, planteando y dando contexto a lo que usted menciona, han hecho un arroz con mango de todo este tema, porque uno escucha a los niños y escucha a los pacientes y te plantean que a los 12 años estoy confundido porque no sé si me gustan niños o niñas. O sea, estoy confundido, me salto la identidad, pero lo conecto con orientación. Pero es que le están diciendo a los 5 años que ellos posiblemente van a ser, tanto le van a gustar los hombres como las mujeres. Correctamente. Entonces aquí entra. Ya lo están adoctrinando a Sí, que entra. y que él de verdad, acuérdate de la fluidez sexual. Que ya gracias a Dios, la APA, o sea, la Asociación Americana de Psicólogos, ya dijo que la fluidez no existe. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, me tuve que leer sobre fluidez y yo decía, y este disparate. O sea, la fluidez es que hoy tú eres hombre y te sientes bien siendo hombre y estando con una mujer, pero que mañana te vas a sentir bien con otro hombre, ¿verdad? Y que eso está bien, que es un continuo que tú te mueves. También, no sé si han cambiado, pero cuando yo estuve haciendo mi tesis, todos los libros que tenían que ver con las LGTB y toda esta nueva línea,
decían que quién ha dicho que nosotros somos o de un sexo o de otro, que no, que nosotros nos vamos a mover de un lado a otro. Hasta que es verdad. Muchísimas, yo nunca me he movido de ningún lado. A mí me gustan los hombres y desde que fui adolescente me gustaron los hombres y hasta hoy me gustan los hombres. ¿Que hay gente que le pasa? Sí, pero tú no puedes ponerle en la mente a un niño que a él le va a pasar, porque eso lo confunde. Y eso Entonces la pregunta sería, en contra de los gays. No. exactamente. ¿Entiendes? La pregunta sería, ¿evolución humana o desmembramiento humano? Porque sería una hipótesis bien importante a plantear. Yo como evolución o una sociedad evolucionada puede tener quizás una mente más abierta para entender la diversidad desde un espectro, pero cuando esa amplitud me empieza a conectar con sencillamente empezar a dañar o probablemente a perturbar lo que es la infancia, hace un ratito las dos conversábamos, planteábamos que lo primero que los sexólogos plantean para hablar de sexo, porque no hay una forma correcta o no de hacerlo, es empezar a entender que la información que aquí entra debe ir de la mano al nivel de comprensión y edad del niño. Porque se sabe que si tú colocas allí una información que no está listo y maduro para procesar, puede traer secuelas. Entonces aquí hay un punto. Y la confusión es prima hermana de los problemas. Por o sea, supuesto. cuando la gente empieza a estar confundida, posiblemente va a terminar con serios problemas psicológicos. Por supuesto. Es que la identidad nos define. Y aquí hay un tema de que sencillamente el adulto ya responsable y maduro que ha terminado de desarrollar procesos cognitivos, emocionales y sexuales, tiene la libertad de elegir lo que quiera, como quiera y cuando lo quiera, siempre y cuando sea consensuado, siempre y cuando sea por mutuo acuerdo, siempre y cuando sea porque lo siento y lo quiero. Cada quien tiene el derecho de buscar la felicidad como y donde quiera. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos al punto de conectar con el tema del tema de polémica, de lo que el gobernador aprobó, de lo que probablemente la comunidad LGBT plantea como homofobia o como probablemente una ley discriminatoria. Aquí hay un tema importante. La pregunta es la siguiente: ¿por qué yo debo apoyar entonces que mis hijos vayan al colegio a aprender educación o a aprender sobre temas o a aprender sobre diversidad a una edad que no corresponde? Pero ¿por qué la otra parte cuando ya no está de acuerdo? Porque entonces aquí hay un tema importante. Sí vamos a hablar de que hay matices y vamos a hablar de que hay opciones, pero cuando entonces los papás que mantienen una postura, porque de eso se trata el mundo, la mayoría de los problemas de este mundo han sido por tener la razón y por posturas, porque las posturas se vuelven ideologías y las ideologías se vuelven y rayan al borde del fanatismo. El fanatismo nos hace perder la visión, nos hace perder el criterio, nos hace sencillamente manejar una idea a capa y espada sin entender las consecuencias que esa idea o ideal trae. Entonces aquí hay un tema. Tú cuando inscribes a tus niños en el sistema educativo, los educas para que reciban una educación, para que tengan aprendizaje, porque la educación te lleva a desarrollar niveles de conciencia para que tú y nadie más que tú puedas discriminar, tener un criterio y un punto de vista. La educación apunta a tener seres humanos pensantes y desde ese pensar y analizar decidir y tener un criterio. Pero aquí hay otro tema. El adoctrinamiento te lleva a sembrar un ideal. Entonces, en el momento que entendemos que la educación enseña a pensar, no qué pensar, cuando entonces a mi hijo le están enseñando qué pensar bajo un modismo o una estructura arropada de diversidad o de tolerancia, estamos entendiendo que desde muy temprana edad estos niños están siendo adoctrinados. Porque si vamos a ir a la expresión de género, ¿qué es? ¿Qué se espera que un niño o una niña haga en esta sociedad? Estamos desmembrando entonces esa expresión, dándole matices que no están listos para entender, dándole opciones que no están preparados para comprender, y eso está teniendo una repercusión seria en nuestros adolescentes y en su identidad. Ansiedad, ataques de pánico, problemas de depresión, por adolescentes que no saben cómo gestionar lo que el sistema me dice, lo que la escuela me pide, lo que mis amigos necesitan que yo sea, porque esto se vuelve de alguna manera un modismo. Hay un porcentaje que defiende sus derechos porque lo siente, y está bien que si es tu ideal y tu sentir lo defiendas hasta el final, pero gran parte de estos adolescentes no saben ni siquiera a dónde van y lo hacen por moda o por encajar, porque se ha vuelto una bandera para poder estar. Porque mira, no es casualidad que ahora están apareciendo una rumba de muchachitos que quieren ser mujer siendo hombre y que se visten de mujer y que ellos se quieren operar. Incluso se está cometiendo abuso contra esos niños, porque en España precisamente
Están operando a muchos niños antes de que sean adolescentes. Que después se arrepienten. Y muchos, yo lo vi en la tesis, muchos casos de esa gente, cuando de verdad llegan a los 18, a los 19, se dan cuenta que ellos no querían operarse. Y ya no hay Pero vuelta atrás. ya no hay vuelta atrás. Un niño no puede decidir que él quiere ser hombre, que quiere ser mujer, o una niña. Eso es un proceso. Y eso se está estudiando. La gente cree que eso es una moda. Eso es algo muy serio. La gente transgénero se está suicidando por el rechazo tan grande que tiene en la sociedad, como lo tenían los gays. Yo que luché para la aceptación de los gays desde los años 80 en mi país. Incluso yo cantaba en las discotecas gay para apoyarlos. Y empezaron a decir que yo era lesbiana porque yo iba a una discoteca gay. O sea, por eso cuando me han dicho que, ay, doctora, pero no la conozco, ¿cómo que usted no nos apoya? Yo apoyo a los gays. Yo creo que ni la LGTB, porque ya yo no me sé el nombre porque todos ya tienen una vaina nueva. Realmente no existía cuando yo estaba defendiéndolos. Cuando yo me busqué problemas serios con la iglesia en mi país, incluso nadie me enamoraba porque decía, no, pero si ella defiende tanto a los gays y es amiga de gay, debe ser que ella es lesbiana. Entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde está la libertad? Y un niño necesita ser respetado. Los niños tienen derechos. Correctamente. Tienen derechos. Y entonces, yo me da tanta rabia porque yo pienso que están usando a los gays para, como los gays pelearon mucho y sufrieron mucho y se murieron mucho, pero ya tienen un poco de respeto en la comunidad y cada vez más gente los acepta. Entonces lo mezclan con los transgéneros, pero un gay no es un transgénero. Correcto. No tiene ninguna disforia ni trastorno de género, no la tiene. Correcto. O sea, un gay puro, un gay es un macho. Mira, yo siempre lo cuento, un día entró un militar que estaba en la academia militar a mi consulta. Y cuando ese hombre entró, yo dije, diablo, qué hombre tan bello. Dije por dentro de mí, bueno, si lo voy a coger de paciente lo tengo que meditar porque como que me chocó lo bello que era ese hombre. Y empiezo a hablar con él y va donde mí porque gay. Un hombre bello, masculino. ¿Quién ha dicho que los gays son partidos que andan por ahí disfrazados de mujer? Los gays no son así. Un gay puro, lo único que quiere es acostarse, del único que se enamora es de otro hombre. Pero es una persona totalmente bien de la cabeza. No es verdad que los gays tienen problemas, que todos están locos. No. Vienen de etapas muy difíciles en la niñez porque casi siempre son niños que han sido abusados sexualmente. Casi siempre vienen de madres muy fuertes o padres alcoholizados y no es fácil la vida de ellos. Son más sensibles por eso, pero son personas como tú y como yo. Lo único que si como a mí me gustan los varones, me gustaron las hembras, tamaño, problema para la gente, porque yo dijera que fuera lesbiana y qué, me tienen que aceptar y me tienen que respetar, ¿qué es eso? Tenemos que aprender que los niños tienen derechos. Si usted no lo conoce, búsquelos. Y uno de los derechos es que se les respete. Y no lo están respetando, lo están usando, lo están adoctrinando. Es verdad. Y desde allí, que esta ley ha sido un revuelo desde que se aprobó y generó polémica, no se le han colocado nombres, incluso que llevan otro mensaje al que busca enfocar, porque realmente la ley lo que busca es darle participación a los padres y de alguna manera derecho para que los padres puedan participar en la educación de sus hijos y sencillamente aprobar que hasta tercero de primaria los colegios no pueden participar o no deben influenciar en temas de ideología de género como parte de su formación. Punto. Ya de allí el tema de la inclusión, de entender que un niño es diferente, de darle cabida a lo diverso y a las tendencias, ya es cada colegio individuo partícipe y individual de cómo lo va a conseguir, pero no englobar dentro del sistema educativo a tan temprana edad, empezar a hablar de ideologías en una edad que los niños no están maduros para procesar todo esto. A mi criterio como psicólogo y mi enfoque muy personal, lo que busco es colocar límites, porque en el momento en que esto obviamente queda abierto y no hay un limitante para ver qué puedo decir, las palabras son generadoras de realidades. Los niños están siendo educados bajo un sistema que los influencia. ¿Qué está hablando entonces esa persona que los influencia? Porque hay mucho testimonio de padres que te refieren que el niño llegó confundido a la casa y ellos trataron de orientarlo
Y su profesor le dijo que a los 6 años él tenía que hacer valer su derecho. Entonces, ¿qué derecho? Es la Derecho. pregunta. Y aquí hay un punto importante. El docente educa para que tú entiendas lo que te está pasando y desarrolles un criterio. El que adoctrina es un líder que fanatiza ante un tema. Entonces, la pregunta, ¿estamos teniendo profesores que educan en un tema para que nuestros alumnos desarrollen un criterio ante la vida? ¿O estamos teniendo fanáticos de algún tema que buscan crear una ideología? Y creo que eso es lo que la ley busca, frenar que haya un estándar para el sistema educativo y se filtre lo que de la boca de los profesionales o educadores sale en pro del bienestar de los niños, y que los padres tengan de alguna manera participación y responsabilidad en educar bajo los valores que a cada uno les compete. Fíjate, esa es otra cosa. Por eso te digo que son analfabetos psicológicos y sexológicos los que están haciendo todos estos líos. Porque lo primero que yo aprendí en cuanto a cómo educar sexualmente a un niño, ¿tú sabes qué fue? Tienes que trabajar con la madre. En Colombia se armó un lío porque Santo fue uno de los que impuso este tipo de educación sexual allá. ¿Qué pasa? Hasta Uribe salió a protestar y me empezaron a escribir. Nosotros nos quieren mucho en Colombia. Y me empezaron a escribir las madres, ¿qué hago, Nancy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Dejo que mi niño lo hagan esto? No dejo. Yo no quiero que a mi hijo le hablen a los 5 años de eso. Y yo escribí, ustedes lo pueden conseguir en www.nancyalvarez.com, donde están, que es mi página, y es donde están todos los artículos. ¿Cómo yo le contesté? Eso no fue un artículo, eso fue larguísimo. Y básicamente, resumiendo, yo lo que le dije a las madres, lo único que necesita un niño pequeño es aprender a respetar a los otros, aunque sean diferentes a él. No hay que decirle más nada. Y yo lo hice con mi hija y muy bien que me fue. Mi hija me hacía muchísimas preguntas porque iba gente gay a mi casa. Muchos actores son gay y mucha gente cantante y gente por eso los artistas siempre apoyan todo esto, porque hay mucha gente, porque los artistas son sensibles y hay mucha gente gay que, como son tan sensibles por todo lo que han vivido, pues terminan siendo artistas. Y ella lo veía normal, porque cuando ella me decía, ¿y por qué ellos dos andan juntos y son como novios? Pues ella era chiquita. Yo le digo, sí, porque hay personas que se enamoran de una persona de su mismo sexo y eso está bien. Tú los tienes que aceptar y tratarlos bien porque son personas como tú. Lo único que son diferentes en que les gustan personas de su mismo sexo, que los heterosexuales no son así. Lidia Díaz dice, no todos los gays son gays por abuso, simplemente son así. Y no importa que no le hablen de eso o se lo escondan. El que va a ser gay y nada de malo en eso. No, yo no estoy diciendo que todos los gays han sido abusados. Sí estoy diciendo, y eso lo dio mi investigación y lo está dando en muchas investigaciones, que los niños abusados repetidamente pueden terminar siendo gays. Y no es que simplemente son así, eso no se lo voy a aceptar. Porque así ser heterosexual es un proceso y ser homosexual es otro proceso. Nada que tenga que ver con la sexualidad es simplemente. No. Aquí solo se está hablando de dar un tiempo. Exacto. Lógico. Es simplemente, o sea, que es importante que no le hablen de eso o se lo escondan. No, tampoco se le debe esconder. Porque eso me huele ya, Lidia, fanatismo, lo que tú me estás diciendo. Hay que esconderlo, decírselo. No. No se habla de eso. Se habla de eso si el niño pone el tema y se habla con todo cuanto pregunte es importante que decirle que esas son personas que en vez de enamorarse de un hombre o una mujer, se enamoran de una gente de su mismo sexo y que la tienen que tratar bien y quererlos mucho. Y si ella ve, como vio mi hija, que yo tenía amigos gays que iban a mi casa y mujeres lesbianas y que iban a mi casa y que yo cantaba en la discoteca de los gays. Entonces, ¿qué más que eso? Es el ejemplo. Yo los trato como trato a los heterosexuales. Correcto. Entonces, eso es lo único. Ahora, no me vengan a decir que los heterosexuales estamos mal porque somos mayoría y que tenemos que hacer lo que dicen los gays porque son minorías. No. O sea, somos seres humanos iguales que estamos caminando por el mundo.
Lo único Correcto, que era esas personas con normalidad y aceptarlas. Sin discriminación. correcto. Que fue lo único que yo hice con mi hija. Y mi hija, yo me siento muy orgullosa. Y hay que aceptarlo como son. Sí, yo peleé por eso muchos años y me busqué muchos problemas por pelear por los gays, pero no me arrepiento. Y sigo peleando por ellos, porque yo creo que todo este lío que están armando, se están agarrando de los gays. Mira aquí la gente. ¿Esto qué tiene que ver con gay? Mira lo que dice esta Ujú. seguidora Tania de Armas. Legalizar la Legalizar la pedofilia es el objetivo. No quiero pensar que eso va a pasar. pero casi tienes razón. Si tú te lees, si tú te tratas de ver a César Vidal Ujú, en la ideología de género, yo temblé, pero yo respeto mucho a ese hombre. Es uno de los hombres más preparados que yo he conocido en mi vida. Y él dice que parte del lío que hay en el mundo es planear que la gente no tenga hijos y que solamente tengan sexo anal. Y eso está escrito. ¿Entiendes? Eso está escrito. ¿Por qué? Porque no quieren mucha gente en la tierra. Señores, esto tiene que ver con Rockefeller, con una gente de magnate. Igual que en mi país, que están haciendo en mi país una prueba de cómo se juntan dos culturas diferentes y se convierten en un solo país. Por eso no han invadido los haitianos. Y la ONU está detrás de eso. ¿Ok? Me permite. Y eso es todo un plan y persigue como dice ella. Y mucha de esa gente quieren que tú veas la pedofilia como algo normal, la pornografía como algo normal. Además, ¿qué hacen los políticos hablando de sexo? Ellos no saben de esa vaina. Que correcto. por lo menos se enfoquen en robar menos y en que nosotros vivamos mejor, que para eso es que le pagamos, ¿verdad? Correcto. No, y partiendo desde allí, bueno, definitivamente somos víctimas de un sistema, ¿no? Este sistema nos domestica con un fin, con un objetivo, pero si bien eso es lo que funciona socialmente, ¿qué nos queda por hacer como contexto social, involucrando en esto familia y colegios? Empezar a tomar conciencia, crear acciones y entender que todo esto se trata y que así como hay movimientos que fomentan, también deben, a raíz del decreto de esta ley, crear movimientos de padres que contradigan. Porque cuando en el momento que nos estamos preocupando, pero no nos estamos ocupando de la educación que nuestros hijos reciben, los estamos empujando a que sean presas de un sistema que les está pasando factura en la adolescencia. Entonces, nosotros como padres también tenemos derecho, así lo desconozcamos, porque las cosas no son como son o como el colegio lo quiere plantear, a generar movimientos o acuerdos para que se respete y tener voz y voto de que probablemente se tomen criterios al momento de educar a nuestros niños, porque la ley en todo momento lo que afirma es no hablar de ideología de género contemplando como criterio primordial la edad y la madurez de un niño para entenderlo. Y este contexto es totalmente lógico y racional, porque eso es tal cual. Y científico. Y científico. Porque eso es tal cual. Hay una serie de Netflix que me encanta, que mucha gente está hablando de ella porque dice que es una aberración, perdón, de HBO. Se llama Euphoria. Muestra la realidad de la juventud y habla mucho de cómo es el sistema americano y los jóvenes. Pero una de las partes que más me gusta de la serie es cuando dos jóvenes van a empezar a tener relaciones y él está enamorado de la chica, pero la manera como la trata es con violencia, realmente parecía un actor porno. Y cuando ella se levanta, era la primera vez de ella, y se para llorando, le dice ella, esto no es como yo lo esperaba. Y él se imagina una película pornográfica y dice, pero esto no es lo que a ti te gusta. ¿Y qué es lo que la serie da a entender? Que ese joven que iba explorando y que iba empezando a entender lo que era el sexo, había sido influenciado por la pornografía porque no había tenido una orientación y no había aprendido a diferenciar que la pornografía es una industria muy alejada de la realidad. Entonces, si nosotros... ¿Y qué hace daño? Entonces, de la pornografía sí se habla y se pone límite. Pero ¿por qué de lo que nuestros niños escuchan? Porque aquí hay un tema importante. El que hoy en día un tema sea común no lo hace normal. Y nosotros como padres no podemos normalizar algo que es común. Las pantallas se los están comiendo, pero es normal que los adolescentes hoy en día no socialicen por los videojuegos. Hay adicción a los videojuegos, pero es normal porque los niños hoy en día son tecnológicos. No, estamos normalizando lo que es común, pero no podemos desmembrar lo humano, lo que un niño necesita y la evolución psicológica, física y mental de un ser humano. Y todo parte de la educación en la familia. Y eso es lo que la ley quiere introducir, que los padres también sean partícipes y responsables de la educación sexual y de las ideologías que van a acompañar a sus hijos a lo largo de la vida. No hay discriminación por ningún lado.
Mother Stein Institute, donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa, medicina antiedad, hormonas bioidénticas, Exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así. Y pérdida de peso. Usted está viendo aquí el mejor ejemplo. Mother Stein Institute.